Todos bienvenidos a un episodio más en el cual vamos a estar desarrollando el tema la generosidad, una muestra de comunión, y nos vamos a estar basando en Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 23. Y bueno, esta sección es muy clara y evidente en la íntima relación entre teoría y práctica del apóstol Pablo, quien al agradecer a los filipenses por su generosa participación en la misión, también revela su propia actitud ante las necesidades materiales y su práctica personal. Las lecciones que encierran estos párrafos, junto con las que se desarrollan en el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, son el fundamento de una mayordomía bíblica bien entendida. Y bueno, precisamente aquí en el versículo 10, Pablo comienza diciendo lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y bueno, aquí expresa el inmenso regocijo en el Señor que le trajo esta ofrenda, ¿verdad? Reconociendo el móvil de afecto del cual había surgido. Se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. La iglesia estaba atenta a las necesidades del apóstol. Y bueno, él agrega precisamente esa nota de confianza en el sentido de que no se trataba de un gesto momentáneo, sino de un afecto permanente que solo hasta esa ocasión pudo manifestarse. Él declara que estaban atentos, ¿verdad?, al cuidado de él, pero les faltaba la oportunidad, es decir, no había la forma de hacerle llegar ese apoyo, esa ayuda económica hasta en ese momento. Y bueno, cabe señalar que el apóstol Pablo no está agradecido, o esa gratitud que él tiene no es por el monto de la ofrenda, de la ayuda, no es nada más por lo oportuno en el cual llegó ese apoyo, sino el amor fraterno del cual esa ofrenda es evidencia. Y eso es lo que a él le da esa gratitud, ese regocijo, ese móvil, como ya decíamos, que es ese amor fraterno, esa comunión, al estar ellos preocupados de alguna manera por las necesidades del apóstol. Desde esa característica, ese sentimiento, nace el apoyarlo, y de alguna manera para él es lo más alegre, ¿verdad? Para él es lo que causa más regocijo, más alegría, no tanto la cantidad, como volvemos a enfatizar, ¿sí?, sino ver que en ellos se está desarrollando este amor de Cristo, y pues lógicamente se ve en este apoyo que le hacen llegar. Habían pasado ya aproximadamente unos 10 años desde que los filipenses dieron su primera ayuda económica a Pablo para cubrir sus necesidades cuando él estuvo por primera vez en Tesalónica. Esto Pablo lo menciona más adelante en los versículos de este mismo capítulo. Pablo no se queja de las demoras en la atención a sus necesidades materiales, por el contrario, reconoce que los filipenses se mantienen preocupados por él, pero que no han tenido la oportunidad de mandarle ayuda. Esa oportunidad, pues lógicamente había llegado con Epafrodito. No sabemos el por qué no había, ¿verdad?, esa oportunidad de hacerle llegar la necesidad, la ofrenda, perdón. Probablemente no había quien la llevara, probablemente tal vez en el momento todavía no sabía dónde estaba el apóstol Pablo, no lo sabemos, pero lo cierto es que vemos que hay una insistencia, una preocupación constante por el apóstol, y en ese momento se acomoda toda la situación para poderle hacer llegar este apoyo económico al apóstol. Y bueno, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A continuación, Pablo expresa que el hecho de recibir la ayuda enviada por la iglesia no consiste en que él busque lo material o por la necesidad que pueda tener, sino por el fruto de una fe entendida. Sí, y si nosotros vamos aquí a 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 12 al 13, dice lo siguiente. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia
que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Lógicamente el ser generoso, el ser compartido, el apoyar, el ayudar, radica precisamente en el fruto, en el resultado de una fe entendida, de una fe obediente o de una fe que conoce. Si no, volvemos a repetir, ellos no estaban solamente apoyándolo momentáneamente, sino que era una constante en ellos el estar al pendiente, el ayudar, el suplir las necesidades del apóstol, solamente que en ese momento no había la forma de hacerle llegar. Y bueno, en su momento Epafrodito cumple con esa misión de ir, estar con el apóstol, pero también llevarle esa ayuda. Entonces, el poder compartir nosotros con los demás es una característica de una fe entendida. Es una característica, ¿verdad?, de que nosotros pues hemos entendido lo que la Escritura nos dice, y sobre todo el apóstol Pablo a través de esta epístola, que nos declara que tenemos que tener el mismo sentir que Cristo tuvo, y ese sentir de alguna manera redunda en algo medular, en algo central, y es el dar. ¿Sí? Él se dio a nosotros, así que de la misma manera nosotros debemos también dar o compartir con aquellos que nos rodean. Y bueno, este versículo explica que Pablo aprendió. Aquí en ese sentido, esta frase del versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ese término aprendió, pues lógicamente habla de uso y práctica, ¿sí? No solamente en un sentido teórico, sino que él pues lógicamente recibió la teoría, pero también la práctica en su momento, ¿sí? En cuáles cosas debía ser autosuficiente. Este término contentamiento se traduce o es lo que significa ser autosuficiente. Ahora, esta palabra contentamiento significa independiente de otros y teniendo suficiencia en uno mismo. Sin embargo, Pablo utiliza este término elevándolo por esa arrogante autosuficiencia personal, ególatra, ¿sí? Y lógicamente redefiniéndolo en el sentido de que como hijos de Dios, nuestra autosuficiencia o nuestra suficiencia no está en uno mismo, sino en Dios principalmente. Y eso es lo importante. Entonces, cuando Pablo está diciendo he aprendido a contentarme, está diciendo yo soy autosuficiente, no por mis habilidades, no por mis fuerzas, sino porque Dios está conmigo. Y por eso es que yo puedo ser suficiente o tengo lo que necesito, o en este caso he aprendido, ¿verdad?, a contentarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente en medio de la necesidad, el único que pudo estar con Pablo en esos momentos, ¿verdad?, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por eso que él aprendió a contentarse, a ser autosuficiente en Dios. Y bueno, hay algunas referencias que nos pueden proporcionar luz acerca de esto, y bueno, una de ellas está en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5, que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo tenía ese concepto, esa mentalidad bien definida, que la autosuficiencia que él poseía, pues lógicamente no se centraba en sus habilidades, y esto lo mencionó en el capítulo 3, sino que se basaba en el hecho de que Cristo estaba con él. Y bueno, Hebreos capítulo 13 también versículo 5 nos declara lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces nuevamente surge esta palabra contentamiento, y en este sentido contentos. ¿Por qué? Porque hace referencia, ¿verdad?, de que nosotros somos suficientes o dependemos de Dios. Él mismo nos declara en este versículo, él declara y dice: no te dejaré ni te desampararé. Y bueno, en el versículo 12 pasa ahora a explicar cuáles han sido las situaciones en las que ha aprendido a contentarse, ¿verdad? Aquí en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Y bueno, precisamente esas situaciones en las que él ha aprendido a contentarse, es decir, esas situaciones en las que él ha aprendido a ser autosuficiente en Cristo, ¿verdad? Pues precisamente son la humildad,
el hambre, la necesidad y también en algún momento en la abundancia, ¿sí? Lógicamente, cuando hablamos de estas situaciones de humildad, hambre, pues son situaciones adversas que el apóstol Pablo, pues lógicamente más de alguna vez pasó. Así como también pasó momentos críticos en su vida, también hubo momentos placenteros, hubo momentos de abundancia. Entonces vemos aquí en 2 de Corintios 11, versículo del 24 al 28, que dice: de los judíos 5 veces he padecido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, en este capítulo, pues encontramos esa pequeña referencia a esas necesidades de humildad, a esas necesidades de hambre. Él declara que tuvo ayunos, ¿verdad? Y bueno, estos ayunos pues no eran meramente un ayuno como a lo mejor nosotros lo conocemos en nuestro contexto, de dejar de comer voluntariamente para tratar de agradar a Dios o algo similar, sino que fueron ayunos por causa de las necesidades que le estuvo pasando, ya sea de persecución, ya sea porque estuvo náufrago en el mar o por cualquier otra razón. Entonces vemos que estas son algunas de las razones o algunas de las situaciones en las que él aprendió a contentarse, ¿verdad? En cada una de estas cosas que mencionamos precisamente aquí en este capítulo, que se menciona en este capítulo, técnicamente él dice: estoy enseñado, o también he aprendido el secreto, que es así como se traduce esta frase: estoy enseñado, he aprendido el secreto. Y bueno, esta expresión o esta frase era utilizada en los cultos de misterio para la iniciación de un secreto. En otras palabras, lo que Pablo está declarando es que el secreto, es decir, lo que él ha aprendido, es el secreto, se ha iniciado, es el contentamiento, ¿sí? Ese secreto en el que él se ha iniciado es el contentamiento, vuelvo a repetir, el cual es desconocido al mundo, pero abierto y disponible para todo aquel que camine en la senda de Cristo. De tal manera que ahora él modela una vida libre de afanes, tal como lo mencionó en el versículo 6, en una plena dependencia de Cristo, tal como lo mencionó en el versículo 4 y 5. Y Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía ser, no en lo que sintió que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Y bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? Esta frase, estoy enseñado, quiere decir he aprendido el secreto. Pablo declaró esto: he aprendido el secreto. ¿Y cuál es ese secreto? El contentamiento, es decir, la autosuficiencia en Cristo. Recordemos que contentamiento quiere o se traduce de esta manera: ser autosuficiente. Entonces Pablo entendió que en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, el secreto consistía en contentarse, es decir, en depender de Cristo, de que sus necesidades estaban cubiertas en Él, de que conforme a la voluntad el Señor proveería lo necesario para su vida, para su ministerio y para cualquier área. Entonces él aprendió a decir: bueno, yo estoy contento, tengo contentamiento, ese es mi secreto. ¿Por qué? Porque sé que Cristo nunca me ha dejado. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros que desarrollamos un ministerio, de alguna manera hemos experimentado el favor de Dios en cuanto a las necesidades. Y precisamente esta es una característica que nosotros, y no solamente aquellos que desempeñamos un ministerio directo, sino como hijos de Dios, tenemos que aprender a contentarnos, es decir, a ser autosuficientes y dependientes de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor declara en su palabra, por ahí en Corintios, en una referencia, y en Mateo también, capítulo 6, por ahí menciona, donde dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces ese es el secreto, ¿verdad? Eso es el secreto que Pablo aprendió: el contentarse, el ser autosuficiente en Cristo, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades y que en su momento se ha de manifestar en nosotros, supliendo, dándonos, en fin, haciendo lo que se tenga que hacer. Y bueno, en el versículo 13, en este versículo Pablo declara
declara uno de los versículos más conocidos de las Escrituras, ¿sí? Valga la redundancia, el cual es empleado para todo menos en lo que debería aplicarse. Si recordamos el contexto inmediato, Pablo está hablando de la ofrenda enviada por la iglesia de Filipos y expresa que Dios en su providencia lo capacitó y fortaleció para manifestar el contentamiento en medio de la necesidad, ¿sí? Entonces este texto pues, o este versículo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué digo que este texto se utiliza para todo menos para lo que debe de ser? Bueno, porque siempre si nos toca alguna participación en nuestra congregación, según lo que sea, a veces tenemos cierto temor, pero decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, el contexto inmediato es en un área específica, en un área de necesidad económica, mejor dicho. Entonces, cuando nos llega ese momento de escasez, de crisis, de dificultad en esa área, pues se nos olvida decir este texto, ¿verdad? Y Pablo lo declaró precisamente en un momento así, donde él aprendió, aprendió a contentarse, él vivió necesidad. Entonces por eso él declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Porque aún en medio de la situación económica, escasez o lo que pueda faltarme, Cristo está conmigo, Él me es suficiente, o soy suficiente en Él, y por eso Él me fortalece para seguir avanzando sin preocuparme en lo que me pueda hacer falta. Entonces, si nosotros usamos este texto para todo, también debemos aplicarlo en esta área en particular, porque pues a veces lógicamente se nos pasa y después estamos preocupados de cómo le vamos a hacer. Y bueno, precisamente aquí en el versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses nos dice: estad siempre gozosos. Entonces precisamente Cristo capacitó al apóstol de Pablo, lo ayudó, lo fortaleció para manifestar el contentamiento en medio de la necesidad. Y Pablo declara en esta epístola que siempre debemos estar gozosos, sin importar la situación, sin importar la carencia, sin importar la necesidad. Nosotros debemos de siempre expresar esa alegría que proviene de nuestro Señor Jesucristo. También aquí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10 nos declara lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo entendió que precisamente Cristo era el que lo fortalecía, y sobre todo en esta área, ¿verdad?, económica. Él sabía en todo lo demás que Dios estaba con él, pero también entendió que en esta área económica, con mayor razón, el Señor lo sustentaba. Entonces debemos de entender que para Dios toda nuestra vida es importante, es un aspecto integral. A veces pensamos que solamente Dios se preocupa por lo espiritual, no, pero es todo nuestro ser. Por eso el apóstol por ahí en una de sus epístolas escribe: espíritu, alma y cuerpo, es decir, todo el conjunto en una manera integral, ¿sí? Le interesa a Dios, y pues lógicamente al hablar de integral es nuestra vida personal, laboral, familiar, espiritual, en nuestras áreas económicas, en cualquier cosa, todo le interesa a Dios. Y precisamente Dios quiere que en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros podamos depender de Él. Entonces, a veces en el área económica como que no nos gusta, ¿verdad? O a veces nos causa un poquito de, pues sí, de que se hablen de estos temas de economía, ¿no? Pero debemos de entender que cuando nosotros vemos el ejemplo de Pablo, él entendió que también en esta área es necesario conocer a Cristo, experimentar a Cristo, su poder, su gracia, su misericordia, su provisión, en fin, cada uno de estos elementos, ¿no?, que puedan surgir de Dios. Entonces no lo limitemos, y sobre todo también pues en la Biblia nos habla acerca de administración de muchas maneras. Entonces hay muchas formas en las cuales en esta área económica nosotros podemos conocer a Cristo, y podemos ver también una mejoría en nuestras finanzas si seguimos el consejo de su palabra. Entonces, a través de estos versículos de Corintios y de Tesalonicenses, explica o nos muestra o nos dan luz, ¿verdad?, tanto en Filipenses de la misma manera, por qué Pablo podía regocijarse incluso en la prisión, porque él había aprendido el secreto de la seguridad
mediante el poder de Dios. Y es que precisamente él estaba contento porque él sabía que en Cristo todo lo tenía, ¿sí? Entonces no tenía por qué preocuparse de alguna manera. Él solamente atendía lo que debía de hacer y Dios se encargaba de suplir y de proveer lo demás, ¿sí? Entonces, bueno, versículo 14 al 16. Aquí dice claramente: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ajá. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y bueno, a través de estos versículos el apóstol Pablo da comienza a la idea que se desarrolla en el resto del párrafo. Si bien Pablo sabe contentarse en toda circunstancia, no obstante fue bueno también que los filipenses le hubiesen enviado una ofrenda. Sí, lógicamente él sabía que dependía de Dios. Él sabía que en su momento Dios proveería, y efectivamente, ¿verdad? No se había dado la posibilidad, no había llegado los tiempos por alguna razón, pero precisamente Dios permite que esta ofrenda le llegue al apóstol Pablo, y lógicamente permite, ¿verdad?, que a través de la iglesia pues lógicamente sean cubiertas sus necesidades. Entonces él declara que precisamente hicieron bien. Ajá. El vocabulario que sigue en esta frase tiene como antecedente la idea de participación por la mutua pertenencia a Cristo, que ya hemos visto tanto en el capítulo 1:5 como en el 3:10. O sea, precisamente Pablo ve, ¿verdad?, ese resultado de esa unión con Cristo, que ellos han entendido, ¿verdad?, que así como Cristo se despojó, se entregó, así también ellos deben de compartir, de manifestar esa generosidad, que de alguna manera es lo mismo que podemos ver en Cristo, una generosidad, porque la generosidad de alguna manera es dar sin esperar algo a cambio, y de alguna forma nuestro Señor Jesús eso es lo que hizo, se despojó, se entregó, fue generoso porque nos dio lo mejor que tenía, que en este caso era su Hijo mismo. Y pues de alguna manera así en nosotros debe de haber ese mismo sentir, como el apóstol Pablo lo mencionó. Entonces precisamente él declara, ¿verdad?, que ellos participaron con él en su tribulación. Sí, es decir, había un espíritu de solidaridad, ¿verdad?, una comunión, como él lo declaró versículos más atrás, por la unión en Cristo, ¿sí? Y se expresa en esta forma tangible a través de una ofrenda. Entonces vemos que ellos están unidos con Cristo, pero al entender esta dinámica de comunión, pues reconocen y entienden que también el apóstol es parte del cuerpo al que ellos pertenecen, y por ende, ¿verdad?, ellos están participando con él en su tribulación, es decir, en ese momento en el cual él estuvo presente. Y podemos notar que desde los primeros capítulos el apóstol Pablo hace mención de que ellos lo han apoyado, ¿verdad?, han estado con él, pues no solamente por la ofrenda que pudieron enviarle, no solamente por las oraciones que pudieron estar haciendo por él, sino también porque vemos que independientemente de la ofrenda que enviaron, envían a un representante de la iglesia, que en este caso es Epafrodito, para que esté con él, lo apoye, lo ayude. Entonces vemos cómo hay esa dinámica, esa solidaridad que se deriva por la comunión, vuelvo a enfatizar, en Cristo, ¿sí?, a través del Espíritu Santo. Y bueno, esa forma en la cual se expresa pues es enviándole este apoyo económico. Entonces, si nosotros hoy decimos que tenemos el Espíritu, que Dios está con nosotros, que somos hermanos, que tenemos comunión, en fin, tenemos que expresarlo de una forma tangible, es decir, a través de una acción, de una ayuda, de acuerdo a nuestras posibilidades o de acuerdo también a la necesidad que aquella persona necesite, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que estoy unido al cuerpo de Cristo, que soy hijo de Dios, y simplemente no mostrar una empatía o ese compañerismo, esa comunión a aquellos que están padeciendo necesidad. Si hay alguien, ¿verdad?, que también profesa ser cristiano, o más aún que es parte del cuerpo de Cristo, pues con mayor razón yo también tengo que sentir de alguna manera la carga, sobrellevar, estar con él, como esta iglesia lo hizo con el apóstol Pablo. Creo que esta iglesia de Filipos es un claro ejemplo de esa comunión, de ese compañerismo, ¿sí? Por estar unidos en Cristo. Y no hay otra forma más
de poder manifestar esto que a través, como ellos lo hacen, de una ofrenda, ¿verdad? La Biblia, por ahí el mismo apóstol escribió que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele también. Entonces vemos claramente cada una de estas referencias que surgen en otras epístolas que escribió el apóstol Pablo, cómo la iglesia de Filipos las podía manifestar. Veían al apóstol Pablo estar pasando necesidad, pues ellos tratan de ayudarle. Veían que estaba sobrellevando una situación, pues ellos tratan de alivianar esa carga. Entonces creo que a lo mejor mis palabras se pueden quedar cortas con el ejemplo de la iglesia de Filipos, y que claramente es una muestra de cómo nosotros en este tiempo debemos manifestar esa comunión entre iglesia, ¿ok? Y bueno, aquí en el versículo 15 el apóstol Pablo declara: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y bueno, resalta que la iglesia de Filipos fue la única que sostuvo su ministerio. Enfatiza desde que comenzó su predicación. Es probable que se refiera a cuando llegó aquí el evangelio a Filipos. Desde ahí, una vez que empiezan el apóstol Pablo a trabajar en ese lugar y a establecer esa iglesia, desde ahí la iglesia pues prácticamente entiende el evangelio y empieza a contribuir con el apóstol. Los filipenses habían seguido a Pablo con sus subsidios, con su apoyo, ¿verdad? Desde que salió a Macedonia, pasando por Berea, Tesalónica, hasta llegar a Corinto. Esto nos lo relata Hechos 17 y 18, ¿verdad? Entonces, precisamente aquí en 2 de Corintios capítulo 11 podemos encontrar también un ejemplo acerca de cómo Pablo los pone a la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Filipos también por ahí. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces vemos que Pablo aquí está poniendo el ejemplo de Filipos, ¿sí? Cuando llegó a Corinto, ellos no entendieron esta dinámica, ¿verdad? No manifestaban esa comunión a través de ese apoyo. Sin embargo, la iglesia de Filipos seguía contribuyendo, seguía, ¿verdad?, aportando. Aquí también en el capítulo 8 de esa misma epístola, versículo 1 hasta el 5, Pablo otra vez prácticamente desde aquí inicia el ejemplo de estas iglesias. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí la iglesia surge como ejemplo, ¿verdad? La iglesia de Filipos, ¿sí? Y la muestra está en el hecho de que cuando nosotros damos, debemos darnos a nosotros mismos. Y después, lógicamente, contribuir en la forma que lo podamos hacer. Esa es la característica medular o central que surge en estos versículos capítulo 8 del 1 al 5 de Corintios. Y bueno, la expresión en dar y recibir del versículo 15 de Filipenses son términos utilizados en el lenguaje comercial. La expresión en razón podría traducirse las cuentas. Dar y recibir se refiere a gastos y facturas. Esta expresión describe el intercambio entre los filipenses y el apóstol, de tal manera que podría entenderse que Pablo prestaba un servicio y a través de ellos era remunerado, generando ganancias pues en ambas partes, lógicamente, ¿verdad? Porque ellos recibían el evangelio y Pablo pues lógicamente recibía una contribución para seguir proyectando y predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y bueno, precisamente aquí en el versículo 16 continúa y dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo hace un breve recuento para agradecer las dádivas de los filipenses
pues lógicamente Pablo había salido de Macedonia, la provincia en la cual Filipos estaba situada, y se había movido a Tesalónica. Esto lo encontramos en Hechos 17 del 1 al 9. Mientras estaba allí, los creyentes filipenses le enviaron ayuda una y otra vez. Es de notar también cómo habla de la relación de socios que existía entre ellos, un compartir en cuanto a dar y recibir. El compañerismo real es un proceso de doble vía, ¿verdad? Lógicamente. Esa es la comunión. No solamente recibo, sino que también doy en cualquier dirección, ¿no? Entonces, esa es parte de un entendimiento de esa comunión. No es que yo te hice un favor, ahora tú me pagas el favor. No, consiste en entender esa comunión, donde yo doy, pero también debo de recibir, ¿verdad? Deben de retribuir. Esa es la dinámica, ¿sí? Lógicamente no se da esperando algo a cambio, pero sí entendiendo que como hijos, como parte del mismo cuerpo, debe de haber esa contribución mutua para que precisamente se pueda seguir fomentando, pero a la vez manifestando esta gracia de Cristo en nosotros. Entonces, hay quienes a lo mejor a veces nada más quieren recibir y recibir y recibir y recibir y bueno, es en sentido que no han entendido el Evangelio. Sí, la Biblia enfatiza que debemos de dar. Es dar, dar y dar. Y lógicamente, ¿verdad? En esa acción, en esa siembra que nosotros damos, pues vamos a recibir. Y esto es lo que Pablo ve. Si él lleva el Evangelio una y otra vez a esta iglesia de Filipos, y ella entiende el Evangelio, entiende la gracia del Señor, y pues también se despoja, empieza a dar. Y bueno, no solamente a Pablo, vemos en Corintios que también envía ofrenda para otras iglesias. En su momento lo hicieron. Entonces, esa comunión, vuelvo a enfatizar, debe ser en doble vía. Si no hacerlo, vuelvo a repetir, por esperar algo a cambio, pero sí entendiendo, ¿verdad?, de que como hijos de Dios tenemos que tener este compañerismo, y no solamente debo de estar centrado en que todos me tienen que dar a mí, sino que yo también tengo que contribuir de acuerdo a la situación o a la necesidad o a las circunstancias, ¿verdad?, de aquel hermano o aquella hermana que lo necesite. Y bueno, el versículo 17 y 18 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este versículo es muy interesante, ya que la palabra que se traduce por cuenta es logos. Una posible traducción podría ser: no busco dádivas, sino el fruto de la palabra en ustedes. Pablo expresa que la finalidad de aceptar la ayuda de los filipenses no consistía en que estos siguieran supliendo sus necesidades, sino en buscar el resultado de una fe entendida. La actitud de dar es lo que Pablo ha venido mencionando en la epístola y ha puesto el ejemplo supremo de Cristo, de tal manera que ahora él les enfatiza que ese entendimiento se ve manifestado, ¿verdad? Lógicamente, ellos han visto, ¿verdad? Ellos han entendido y pues han ido expresando aún más. De hecho, en el primer capítulo Pablo les enfatiza que su deseo es que sigan creciendo más, ¿verdad? Aún más en amor, en ciencia, en discernimiento y muchas cosas más. Entonces, Pablo no los está adulando, ¿verdad?, para recibir un beneficio, para que le den más ayuda económica. No es la idea de Pablo, y yo creo que esto nunca lo vimos en la vida del apóstol Pablo. Siempre él declaró, ¿verdad?, que los administradores deben de ser fieles. Los hombres nos deben de tener por fieles administradores de Cristo. Entonces sí surge de que esta frase o esta palabra o este versículo no está adulando a la iglesia para obtener un beneficio más, ¿no?, sino les está haciendo ver: mi deseo, con una posible traducción, es el buscar el fruto de esa palabra que se les compartió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su momento él era el que tenía necesidad, tal vez en ese preciso momento, pero podía haber otros hermanos, tanto de la misma iglesia como algunos otros apóstoles en su momento, o líderes. Entonces él lógicamente está dando a entender que este fruto de la palabra se tiene que ver no solamente con él, sino con todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y esta es una característica que en la iglesia debe de predominar.
sí, que nosotros como iglesia, como hermanos, podamos apoyarnos mutuamente, tanto de manera interna, es decir, en nuestra congregación, pero también externa. Si hay alguna necesidad, si sabemos que hay alguien que está padeciendo o que tiene necesidad o según sea la situación, podamos contribuir de alguna u otra forma. Entonces, Pablo es lo que quiere resaltar en la vida de la iglesia de Filipos, ¿sí? Que esa palabra empiece a dar fruto en ellos. Y de alguna manera yo creo que la estaba dando porque era una iglesia diferente, una iglesia que se había mantenido sana la mayor parte del tiempo. Era una iglesia sana, no había conflictos, no había contiendas, redundaba en amor, en comunión. Entonces Pablo de alguna manera trata de decir, resaltar, de enfatizar, de alentar a que perseveren en esa forma de vida, ¿sí? De que el fruto del Espíritu se siga manifestando a través de ellos, lógicamente. Entonces Pablo expresa que la finalidad de aceptar la ayuda, ¿verdad? Pues es no para que sigan supliendo, sino el buscar el resultado de una fe entendida. La actitud de dar, pues es lo que Pablo ha mencionado. Entonces eso es lo que él buscaba en la iglesia, ¿verdad? Estimular y desarrollar esta área. ¿Por qué? Porque precisamente, y hoy en la actualidad, no quiero generalizar, lógicamente, pero sucede que hay muchas iglesias que trabajan, que ayudan, que hacen mucho, ¿sí? Pero en cuanto a esta área económica, es ahí donde muchas de las veces se pone un limitante. Donde se justifica inclusive de muchas maneras. Entonces vemos que Pablo está enfatizando que esa comunión, ese entendimiento del evangelio nos tiene que llevar también en esta área, estar dispuestos a compartir, a ser generosos. Entonces eso es lo que él está tratando de estimular en la iglesia, de desarrollar también todavía aún más. Ya lo tenían, pero él lógicamente quiere estimularlo aún más. Vuelvo a repetir, no para recibir más, sino para que esta sea una característica predominante de contribuir con todos aquellos que puedan tener necesidad. Y bueno, Proverbios 11 del 24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta de alguna manera es una bendición, una promesa, sí, que ahora en Cristo nosotros tenemos, porque ahora Cristo es nuestra bendición. Entonces, si nosotros aplicamos estos principios de generosidad, de dar, de compartir, de alguna manera esta palabra se cumple a través de Cristo en nuestra vida, donde Él se encarga de darnos, ¿verdad?, más. No para amontonar, sino precisamente para poder seguir ayudando, compartiendo, dando. Y sobre todo que cuando nosotros tenemos esa generosidad siempre dispuesta en nuestra vida, pues será prosperada, pero también en su momento seremos saciados, y eso es lo principal. Y bueno, hay otra cita más aquí en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 que dice: pero el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si nos damos cuenta, Pablo dice que ambos van a segar, van a cosechar, ¿sí? Tanto el que siembra poco lo va a hacer conforme a esa medida, poco, pero el que siembra, no notemos que utiliza no mucho, sino generosamente. Y esta palabra generosamente habla de bendición. En nuestro lenguaje, ¿verdad?, se traduce como dar sin esperar algo a cambio. Sin embargo, en la escritura esta palabra generosidad habla de bendición, que yo tengo que entonces sembrar desde mi bendición. ¿Y cuál es mi bendición? Pues es Cristo. Entonces, si yo siembro desde ahí, también voy a cosechar, ¿qué? Desde ahí. Es decir, en otras palabras, si yo doy de lo que Cristo me ha dado, pues lógicamente me va a ser retribuido desde esa medida que yo utilicé, que fue Cristo, mi bendición. Si yo doy escasamente, que ya ahí sería de acuerdo a mis posibilidades o de acuerdo a mi situación, no de la bendición como tal que es Cristo, pues voy a cosechar desde ahí, desde esa medida que yo utilice. Entonces tenemos que saber utilizar o es las medidas, ¿verdad?, de alguna manera, o saber desde dónde vamos a sembrar. Lo voy a sembrar nada más desde un plano terrenal,
ajá, o desde un plano celestial, que es donde Cristo está conmigo. La Biblia dice que en Él hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Entonces, desde ahí voy a sembrar desde lo que yo tengo. Ajá, por ahí en una referencia precisamente de Corintios 8, vemos que esta iglesia de Filipos no da desde su condición, porque ellos eran pobres, dice Pablo. Ellos dan desde su posición. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se dieron primeramente para poder aportar esa ayuda a los necesitados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar desde nuestra posición. Ajá. ¿Y cuál sería nuestra posición? Bueno, precisamente estar en Cristo, que nuestra bendición está en Cristo. Ahora, eso no consiste, ¿verdad?, en que yo pueda dar más a lo mejor, ¿sí?, sino consiste en que precisamente la forma en que lo estoy dando es una actitud generosa, es decir, y como dice más adelante aquí en el versículo 7, no por tristeza, no por necesidad, sino lo estoy dando con alegría desde mi posición, ¿sí? Debemos de entender esto. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden tener mucho, ajá, solvencia económica sobrante, ajá, pero lo dan ¿cómo? Con lástima, con enojo, a veces con tristeza, o lo dan pensando en que Dios le va a dar más. Entonces no, ¿sí? Si yo lo doy desde mi posición, notemos que darlo desde nuestra posición no radica meramente en una cantidad, sino en una actitud. Ajá, pero también en esa disposición, porque nos estamos entregando nosotros mismos, que nuestra generosidad no implica no solamente una economía, dar una parte económica, sino implica el darnos a nosotros mismos. Es decir, en otras palabras, tener esa disposición siempre de estar apoyando, de compartiendo, de dar a aquellos que lo necesitan. Espero poder darme a entender en este aspecto. El punto es de que cuando nosotros damos desde nuestra bendición, que en este caso, como ya lo dije, es Cristo, desde ahí se nos va a retribuir en su momento. Y claro, no va a ser yo di y a la semana ya voy a recibir, no, sino que estoy invirtiendo para que cuando lleguen esos momentos de necesidad o escasez, pues lógicamente Cristo es el que me pueda proveer en esa situación, que de alguna manera es lo que Pablo pudo haber visto, ¿sí? En su momento él lo declara, pudo haber tenido abundancia, en algún momento pudo tener buena solvencia, pero precisamente él seguía invirtiendo, seguía dando, ¿verdad?, compartiendo, y lógicamente no se le retribuía inmediatamente de un día para otro, sino cuando llegaba el momento de necesidad, Dios se encargaba de proveer. Y es precisamente que él está declarando todos estos versículos para que aún en medio de la necesidad, dice, yo he aprendido a contentarme porque sé que Dios no me va a dejar, sé que aún cuando ahorita tenga una situación de escasez, esa provisión de Dios llegará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he invertido en el Señor, ¿verdad? De alguna manera. Y bueno, precisamente el versículo 18 dice lo siguiente: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A continuación declara que la generosidad enviada por la iglesia ha sido suficiente, al grado que tenía abundancia. No sabemos o no nos menciona la cantidad, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios se encargó de proveerle por medio de la iglesia, y pues lógicamente le llegó un momento de abundancia. Ese momento de abundancia va acompañado con una buena administración, porque a veces nosotros hemos tenido momentos de abundancia y despilfarramos y después ya no tenemos. Entonces Pablo era un hombre que se alegraba: tengo abundancia, tengo de sobra, pero también tengo que ser administrado. Y esto es otro de los elementos que como iglesia, como hijos de Dios, debemos de aprender. Entonces él expresa que esta acción de enviarle a Pablo para sus necesidades es tomado como un sacrificio a Dios, el cual es olor fragante y acepto por él. Entonces, ¿por qué Pablo trae a colación algunas referencias del Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios? Notemos que se ofrecía un animal, en este caso un cordero, ¿sí?, como ofrenda por el pecado, o según la necesidad o la situación, había diversas ofrendas, pero lo importante o lo relevante era que una vez que se traía esta ofrenda o este sacrificio, según lo que fuese, cuando se hacía con la actitud correcta, dice la escritura que entonces Dios se agradaba de este sacrificio, y se utilizaba esta expresión, era olor fragante, subía como olor fragante a Dios, ¿sí?, porque Él se estaba agradando de lo que estaban haciendo. Notemos, no era meramente lo que estaban presentando el animal, aunque contribuía, pero no era lo esencial. Lo esencial era la actitud que ellos llevaban al ofrendar, ¿sí?
que si nos remontamos al inicio, ¿verdad? En Génesis también encontramos esta referencia en Caín y Abel. Sí, a veces nosotros decimos o hemos dicho, ¿verdad?, que Caín pues no llevó de lo mejor. Sin embargo, a mi perspectiva, y si no mal recuerdo, la Biblia no dice meramente que no llevó lo mejor, dice que los dos se presentaron ante Dios, cada quien con sus diversas ofrendas. Abel cuidaba animales, llevaba un animalito, y Caín los productos de la tierra. Entonces era la actitud que llevaba cada uno, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por eso creo yo que Pablo en Corintios nos dice que no debemos dar por tristeza ni por necesidad, porque a Dios no lo impresionamos con la cantidad que ofrecemos en este sacrificio, sino con la conducta, con la actitud que llevamos ante Él, ¿sí? Recordemos también que por ahí hay una referencia en los evangelios donde está el Señor Jesús al lado del alfolí, donde se depositaban las ofrendas, y dice que Él empieza a ver cómo cada uno va y depositaba, y una mujer que tenía solamente 2 moneditas las deposita, y inmediatamente, una vez que caen ahí, el Señor Jesús declara: esta mujer ha dado lo mejor que tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era la cantidad, es la actitud, que aun cuando a lo mejor era lo único de su sustento, probablemente no lo sabemos exactamente, ella lo da con toda una actitud de reverencia, de honra a Dios. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Aquí Pablo nuevamente está haciendo referencia a que esa actitud por la cual fueron movidos a llevarle esta ofrenda es lo que ha provocado, sí, que se ha tomado como un sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo, vuelvo a repetir, de ninguna manera se centra en la cantidad, sino en la actitud, ¿sí? Que había ese amor fraterno verdaderamente. No era de que pues ya el apóstol nos pidió, pues bueno, vamos a mandarle ya para que no nos esté pidiendo. No, sino que ellos tenían o estaban sobrellevando juntamente con él esa necesidad. Está en prisión, tenemos que apoyarlo, vamos a buscar la manera. Y estaban tal vez la iglesia preocupada: ¿cómo le hacemos llegar esta ayuda al apóstol que siempre ha estado con nosotros? Y bueno, por ahí hasta que ya la hacen llegar por medio de Epafrodito. Entonces, recordemos que lo importante es la actitud cuando vayamos ante Dios, ¿sí? Si en este caso vamos a ofrendar o vamos a compartir de la misma manera, con una actitud de amor, con una actitud de comunión, de compañerismo, con una actitud, ¿verdad?, de alegría, ¿sí? La Biblia dice: Dios ama al dador alegre, no bendice, sí, porque la bendición ya la tenemos. Entonces, a veces nosotros le cambiamos ahí al texto. Hay quienes dicen: es que Dios bendice al dador alegre. No, es Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque así como en él, creo yo, en su momento pudo haber esa alegría de entregarse por nosotros, así de la misma manera nosotros tenemos que tener esa alegría al compartir con los que lo necesiten. Y bueno, aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces notemos 2 elementos aquí. Ofrecer, ¿verdad?, siempre alabanza, es decir, tener una palabra de alabanza para nuestro Dios, ¿sí?, de gratitud, de confesar que Él es nuestro Dios, pero también el de ayudar a los demás, porque estos son los sacrificios de los cuales se agrada Dios. Entonces vemos que precisamente, ¿verdad?, la Biblia nos insta, el Señor a través de su palabra nos insta a no dar, vuelvo a repetir, por tristeza, o con tristeza, ni por necesidad. Es decir, bueno, yo tengo nada más 10 pesos, los voy a dar para que Dios me dé 20. No, sino darlo con alegría. Como yo propongo en mi corazón, tengo 10, bueno, voy a apoyar con 8 tal vez, es un ejemplo, sí, pero lo hago con alegría. Aun cuando yo me quede muy limitado, solamente para lo que necesito, pero yo prefiero aportarlo, porque aquel de plano está pasando una necesidad donde no tiene, pues le hará más provecho a él que a mí. De alguna manera esa es la actitud que nosotros debemos de tener al dar o al compartir. Esta frase nos recuerda, ¿verdad?, sacrificios del Antiguo Testamento. Y bueno, Pablo de alguna manera trata de llevarlos a la memoria para que ellos tengan presente de que esa acción
esa actitud que ellos han hecho y que se ha manifestado en esa acción de ayudar, pues ha subido como olor grato ante Dios. Y bueno, a través de esta epístola, el apóstol ha hecho mención de cuál es la actitud que debemos de tener ante dichos sacrificios. Él ha hablado de la humildad en el capítulo 2, versículo 3. Él ha mencionado no mirando lo propio, capítulo 2, versículo 4. Sin queja, hacerlo sin queja, lo que hagamos sin quejarnos, capítulo 2, versículo 14. Y sobre todo tener contentamiento, capítulo 4, versículo 11. Entonces, estas notas de la mayordomía de los filipenses coinciden con lo que Pablo dice respecto a ellos en 2 de Corintios 8 del 1 al 5, donde los pone como ejemplo para los corintios. Allí afirma Pablo que los macedonios, es decir, esta iglesia de Filipos, había sido generosos a pesar de su extrema pobreza y de que pasaban por grande prueba de tribulación. Habían dado una ofrenda para los hermanos de Judea yendo aún más allá de sus fuerzas, y el secreto de esta generosidad, como ya lo mencioné, estaba en que se dieron primeramente ellos mismos al Señor y luego, dice la Escritura, a nosotros. Entonces, en eso consiste en darnos a nosotros, ¿sí? El Señor Jesús declaró de alguna manera estas mismas palabras, negándonos a nosotros mismos. Eso consiste en que si yo me niego a mí mismo, estoy dispuesto a darme al Señor o a aquellos que lo necesiten. Isaías 32, versículo 8 dice: pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Entonces, así es como el apóstol Pablo trata de alentar a la iglesia, de seguir alentándolos, estimulándolos para que ellos puedan seguir, como lo dijera en el versículo capítulo 1, ahondando aún más en cada una de estas áreas. Y bueno, versículo 19, Pablo aquí llama a Dios mi Dios. Y el versículo 19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo declara mi Dios, denotando que Dios recompensará la generosidad de ellos para con su siervo, supliendo plenamente las necesidades de ellos. Y esta es una realidad que se nos otorga en Cristo. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, como ellos han suplido plenamente las de Él, así también Dios se encargará de suplir las necesidades de ellos. La medida de lo que os suplirá será las inconmensurables riquezas de su gloria. Es decir, esta es la medida, y era lo que de alguna forma yo me refería. Cuando nosotros damos desde nuestra bendición que es Cristo, desde esa medida se nos va a retribuir también. Y nuestro Señor, dice la Escritura, son sus riquezas en gloria. Es decir, a veces, y aquí quiero hacer un paréntesis breve, a veces nosotros estamos acostumbrados de que si yo doy finanzas, pues se me tienen que retribuir finanzas, ¿verdad? Pero yo he aprendido esto, ¿sí? Que cuando yo doy, sea la cantidad que sea, no voy a poner una cantidad porque eso es lo de menos. Cuando yo doy, en su momento yo esperaba recibir lo mismo o más, sinceramente. Pero precisamente Dios me llevó a entender esto, ¿sí? De alguna manera esta porción, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que a veces nosotros esperamos finanzas, pero Dios no nos va a dar finanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra necesidad no consiste meramente en finanzas, sino en alguna otra cosa, ¿sí? Tal vez, no sé, alguna otra cosa que podamos necesitar. Entonces, Dios nos va a dar o retribuir de acuerdo a eso. Recordemos que el Señor Jesús aquí en Mateo 6, 32, si no mal recuerdo, declara y dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, si yo doy, si yo comparto, eso es una muestra de generosidad. Como dijimos en Proverbios, el alma generosa va a ser saciada. Pero como en este caso nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a suplir, Él sabe entonces en qué área nos va a suplir. Espero darme a entender. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si tú das y esperas finanzas, a lo mejor Dios ya te suplió, a lo mejor Dios ya te dio, y tú sigues esperando finanzas, y en un momento dado dices: pues es que no me ha suplido porque no recibí lo que yo di. Entonces debemos de entender que si yo doy finanzas, porque este es el tema de esta sección, muchas de las veces Dios no me lo va a retribuir igual, sino de acuerdo a lo que yo tenga necesidad. Y te digo esto para que tú tengas confianza, tengas tranquilidad en que Dios
te va a suplir. Lo importante es que nosotros pongamos en práctica este principio de ser generosos, de ser compartidos, de estar dispuestos a dar, porque entonces ahí, ¿verdad? Como dijera Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria de Cristo son tan vastas y de diversas maneras que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces vuelvo a repetir, a veces nosotros estamos esperando finanzas cuando las riquezas en gloria en nuestra vida se manifiestan en alguna otra necesidad que tengamos, ¿ok? Así que te digo esto para que tú tengas presente y estés con tus ojos atentos a que si en algún momento tú das finanzas pero no recibes finanzas, es porque Dios se va a encargar de suplirte conforme a sus riquezas, pero con base en la necesidad que tú estés pasando, ¿sí? Tal vez no es económica, por eso no lo vas a recibir, pero de antemano Dios está mostrando en una provisión para tu vida. Entonces, estas riquezas de su gloria es el elemento en el que opera su rica gracia y será el elemento en el que suplirá todo lo que os falta, ¿sí? Lo que nos pueda faltar a nosotros. En Cristo, Él declara, ¿verdad?, que son esas riquezas en Cristo y bueno, Él es en virtud de que vosotros estamos, ¿verdad?, en Cristo. No estamos con Cristo, sino en Cristo, dentro de alguna manera. Él es el dador y mediador de todas esas bendiciones espirituales y bueno, ya te mencionaba aquí Mateo, ¿verdad? 6:32 nos declara eso, ¿verdad? De donde se nos dice que nuestro Padre tiene conocimiento de qué cosas nos hacen falta, en qué necesitamos, ¿verdad? Esa provisión divina. Entonces, es por eso que nosotros debemos estar tranquilos. De alguna manera estar confiando en el Señor. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar, ¿sí? Entonces hay una seguridad en que Dios nos va a retribuir. Dios, hay una frase que a lo mejor a veces escuchamos o hemos dicho: Dios no se queda con nada, y esa es la realidad. Dios nos retribuye, nos va a dar, pero vuelvo a repetir esto de acuerdo a la necesidad que tú necesites. Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado, ¿verdad? Nuevamente, entonces no hay ninguna preocupación. Yo lo único que te puedo decir, también a manera de consejo, si se puede decir así, es que si en algún momento tú tienes necesidad, y porque esto es algo que también Dios nos ha capacitado y está en tus posibilidades el poder suplir esa necesidad, bueno, Dios te va a ayudar, te va a prosperar para que así sea. Pero si de plano es una área o una necesidad donde solamente Él es el único que puede obrar, pues tienes que aprender a confiar en Él. La Biblia nos muestra que Pablo en su momento también contribuía, trabajaba, ¿sí? En el libro de Hechos nos lo menciona, no solamente elaborando tiendas, probablemente ese era un oficio que él aprendió, elaborar tiendas, ¿verdad? Lo registra en Hechos, y él declara más al final de este libro que sus manos le sirvieron también para trabajar, no solamente en el ámbito de predicar el evangelio, sino el poder trabajar para suplir una necesidad inmediata. Entonces, si tú estás pasando una necesidad y puedes tú contribuir con tus talentos para suplir la necesidad, hazlo. Dios te va a prosperar. Si nosotros vemos el ejemplo específico de esta epístola, Pablo estaba en prisión, no podía trabajar, no podía suplir su necesidad inmediata. Entonces es ahí donde él confía y sabe que Dios se ha de manifestar. Él confía en que Dios está al pendiente de él, tiene ese contentamiento aún en medio de esa situación, y bueno, él puede ver la provisión divina a través de la iglesia de Filipos, ¿sí? Si tú estás pasando o tienes una necesidad y a lo mejor estás enfermo donde no puedes trabajar, lógicamente Dios ahí se va a manifestar. Espero darme a entender en este aspecto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros queremos que todo nos caiga del cielo, ¿no? Queremos que Dios nos suple, que Dios todo nos dé Dios, cuando a veces está dentro de nuestras posibilidades el poder suplir, porque Dios ha prosperado. Recordemos aquella promesa que Dios le dio a Josué, que si él permanecía, que si no se apartaba del libro de la ley, dice, sino que meditaba de día y de noche, todo lo que él emprendiera, pues Dios lo iba a respaldar, ¿sí? Entonces, de la misma manera es ya una realidad para nosotros. Ahora Cristo está en nosotros. Si yo tengo un don, una habilidad, pues yo puedo tal vez vender, hacer un negocio o lo que sea,
y Dios prosperará mi camino en ese sentido y podré suplir mi necesidad inmediata. Ya al menos que tú estés enfermo o de plano no puedas desempeñar un trabajo, un don, esa habilidad que tú tengas, pues entonces Dios se ha de manifestar, ¿sí? Pero tengamos cuidado en no caer en estos tipos de errores en esta área en particular, ¿ok? Y bueno, versículo 20, con esto prácticamente estamos terminando, del 20 al 23. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En este versículo 20, Pablo declara una doxología en expresión, ¿verdad?, de alabanza, ¿sí?, por recordar y alentar a la iglesia en esta verdad grandiosa de que Dios provee para todas las necesidades de los santos, ¿sí? En un sentido más general, es alabanza en respuesta al carácter de Dios y su fidelidad infalible. Entonces vemos que una vez que Pablo dice mi Dios pues suplirá, él explota, ¿verdad?, por decirlo así, en esa alabanza, en esa doxología hacia nuestro Dios, declarando que al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es que en realidad Dios se encarga de proveer y de suplir nuestras necesidades, ¿sí? Es algo maravilloso de que podemos estar tranquilos en Dios, sabiendo, contentándonos, sabiendo de que solamente en Él están cubiertas nuestras necesidades. Versículo del 21 al 23, prácticamente de esta manera Pablo llega al final de la epístola. El saludo final tiene elementos reiterativos que se encuadran dentro del espíritu general de la carta. Como ha insistido en la mutua pertenencia entre creyentes, quiere que su saludo sea recibido por todos los santos. A su vez, asocia consigo a todos los hermanos que lo acompañan. No necesariamente estaban en prisión, pero posiblemente lo visitaban y servían a sus necesidades, ¿sí?, dentro de los cuales estaba Timoteo, los de la casa de César. Y bueno, es significativo que en este tiempo cristianos fieles había en el servicio imperial, ¿verdad? Menciona los de la casa de César. No habla directamente del emperador como tal, sino personas que servían pues al emperador, ¿verdad?, en su momento. Entonces es muy impresionante que en ese tiempo, ¿verdad?, hubiese cristianos fieles en el servicio imperial. Eso nos muestra que nosotros podemos trabajar en cualquier área dando un testimonio ahí donde se nos permita llegar. Entonces la insistencia de Pablo en este punto, aún en el vocabulario de sus saludos finales, muestra que la lección de solidaridad y participación común es fundamental en su proceso de lo que es iglesia. Sí, porque no solamente manda saludos, sino que inclusive él involucra a aquellos que están con él. Entonces la carta cierra como comenzó, con la oración, la cual abarca todas las otras peticiones. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, morando en los creyentes, siempre vivificando el espíritu humano. Y esa es la realidad, ¿sí?, que el Señor es el que nos vivifica y el que nos ayuda a seguir perseverando en ese camino, siguiendo sus pasos una y otra vez. Y bueno, este fue el tema del día de hoy, la generosidad, una muestra de comunión. Espero que haya sido de edificación. Espero que a través de lo que vimos del apóstol Pablo en esta epístola nos pueda servir de aliento y de ejemplo a nosotros en este tiempo en el que vivimos, para no solamente trabajar, sino también para depender de Dios como Él lo hizo. Así que es una epístola muy enriquecedora y que de alguna manera nos desafía no solamente a seguir el ejemplo de Pablo, sino también a seguir el ejemplo de la misma iglesia de Filipos, ¿sí?, a contribuir, a profundizar, a mantener esa armonía, esa comunión, a ser luminares y más aún a ser generosos con aquellos que lo necesitan. Así que yo me despido, es un gusto haber estado con ustedes, que el Señor les bendiga.